¿Cómo están, señores? Buenas tardes. Es jueves 7 de abril del año 2022. Miren, al decir jueves, decir Gamal Michelén Estefan, el mismo de San Juan, pero le voy a contar una cosa de él hoy, que la vi el lunes, entre los grandes, ya les contaré. Buenas tardes, Gamal. Buenas tardes, Luis Mejía Oviedo. Estaba el lunes ante la socialité del país, encumbrado. Ustedes veían cuando pinchaba Marichal. Marichal tiraba unos sliders. Este señor se fajó con unos expertos de temas y sobresalió. Pero bien, es jueves cultural del Poder de la Tarde. Miren, hoy me permito decirle que tenemos un buen programa. Sé que a ustedes les gustan... Como siempre, Luis, eso iba a decir. Okay. Sé que a ustedes les gustan los programas de los jueves, pero permítanme decirle que hoy tenemos un programa muy especial, porque es un programa que fue planificado el jueves pasado, a ver si se daba, y se dio, ¿verdad? Pero previo, déjenme conversar con Gamal Michelén Estefan, el de San Juan. Gamal, hoy es un día muy... Primero, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Luisín. Qué bien. Ahorita hablamos de lo que yo quiero decir, ¿no? Del acto del lunes. Fíjate que hoy, un día como hoy, murió el Greco. Gamal, ¿quién es el Greco? Dios, para espérate, el tema? creo que murió en 1614, pero no estoy seguro. ¿Así mismo? Fue así. 1614. Mira, Un 7 de abril del 1614. Nació el 1 de octubre del 1541. mediado del 16, sí, por ahí. Bueno, el Greco nace en Candia y su nombre era Domenico Theotokopoulos, era griego. Vivió en Creta, en Creta aprende a pintar, pero donde él descubre su estilo es en Venecia, sobre todo con los pintores venecianos, como es el caso del Tintoretto, que era tremendo. Los venecianos tenían una manera diferente de pintar y de dar color y todo eso. Incluso, mira que bien, ese es el autorretrato del Greco. Mira cómo están las manos, los dedos separados. Lo que el Greco empezó a soñar fue, recuerden que hemos hablado mucho de Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V, en su luna de miel con Isabel de Portugal, se enamora de la Alhambra y manda a hacer un palacio y todo para que sus restos estén ahí. El palacio que él nunca terminó, sus restos nunca estuvieron ahí tampoco, sino que están en el Escorial, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Escorial impresionante cerca de Madrid, que lo hace Felipe II, su hijo, y su padre está enterrado ahí, y su madre. Pero el sueño del Greco era pintar para el Escorial. Lo que pasa es que a Felipe II no le gustó, Y era el jefe. por las caras largas del Greco. ¿Tú ves? Decía, pero este tipo pinta como con defecto. Y esa es la magia del Greco, porque el Greco no era... Él era de la etapa renacentista última. Este es un autorretrato. Sí. Me gustaría pasar a la próxima. Oye, esa obra es importantísima. Esa obra está incompleta porque alguien cometió el delito de cortarla. Pero esas son como ánimas y cosas así. Vamos a pasar entonces imágenes si quieren o venir aquí como consideren. Me gustaría llegar al entierro del conde de Orgaz, que no lo veo ahí. Sí, continúen a ver algunos ahí. Esa parece que es la obra principal. A Felipe II no le gusta y él se va a Toledo, donde encuentra el cura de la iglesia. Dios mío, esto es fantástico, el expolio. Que el expolio cuando le quita la ropa al Señor. Déjalo ahí. Mire ese rojo en el centro, eso es pura pintura veneciana. Y el protagonismo de Cristo en la escena, las mujeres llorando en la parte inferior. Esa es una de las obras que a mí más me conmueve del Bosco. Es buena, es tremenda. Tremenda. Y tuvo problemas en Roma el Greco porque él visita la Capilla Sixtina. Miguel Ángel acababa de morir. Era un dios en Roma. Y él ve la pintura y dice, pero este hombre no sabía pintar. Oye, digo, para tú decir eso, él no tenía, imposible que tenga razón, pero en algo, él estaba diciendo una cosa que era verdad. Él dijo, ese es un escultor que está pintando. Y es verdad, esa pintura de Miguel Ángel se están saliendo de la bóveda. Ahora, para mí, esa es su genialidad, porque era un escultor pintando. Y él lo decía, yo soy escultor. Él le dijo al Papa que no sabía pintar y mira la obra que hizo.
¿Y si supiera pintar Miguel Ángel? Y hay unos locos viejos que creen que son artistas y dicen que son los mejores. Miguel Ángel no era modesto, pero fue modesto con el Papa. Le dijo que yo soy escultor. Yo soy escultor. Mira, siendo jovencito Miguel Ángel, él hace la Piedad Vaticana. Él hizo 4 piedades. Esa piedad es una cosa sublime, la que está en el Palacio, en el Vaticano, perdón. Es sublime. Y era un muchacho cuando lo hizo. Y la gente empezó a decir que eso no lo hizo él. Pero es la única escultura que él la firma. Michelangelo Buonarroti, escultor fiorentino, lo pintó. O sea, incómodo. O sea, incómodo porque no le querían que fuera. Ese es el manto de la Verónica. Lo que yo creo no es que alguien se llamaba Verónica, sino que viene de Veronique. Aparecieron muchísimos mantos y dijeron, no, este es el veraz y único. Y se quedó Verónica como si fuera un nombre. ¿Y el Greco con lo de Miguel Ángel fue de resabio, de egoísmo o de verdad? No, que su manera de ver la pintura era otra. Algunos críticos dicen... ¿Y además del Greco lo hicieron otros? Bueno, la pintura de Modigliani está larga los rostros, es diferente. Y te voy a decir algo que yo estoy convencido. Picasso tomó prestadas ideas del Greco. Picasso. Hay un alargamiento que tú ves en la señorita Aviñón en los rostros, que es del Greco puro. Para mí el Greco es un maestro de primera categoría y tuvo problemas con la iglesia también. Una, porque tuvo un hijo con una mujer que no se casó. Y dos, porque él pintaba a los santos muy humanos, y la iglesia no se lo toleraba. Dice, este hombre está así. ¿Qué es lo que está buscando? El pordiosero para hacer los santos. Y él le decía, pero es que los apóstoles, la mayoría fueron pobres. Oye, qué coraje tenía. El Greco fue llevado a la Inquisición. ¿Qué era el apóstol Pedro? Un pescador. Entonces vete a Boca Chica a pintar un pescador que sale en Yola. ¿Qué personaje tú vas a buscar de la calle? Y él lo entendía de esa manera. O sea, que era un individuo con sus convicciones. Pero el Greco, por lo que estamos viendo en los lienzos, y su obra estaba muy enfocada en la iglesia. No, porque lo contrató la iglesia. No, enfocada en la iglesia, y de ahí me hace esquina lo que dijo de Miguel Ángel. Entonces, el Greco se considera un pintor fundamentalmente de ¿cuál línea? ¿De qué, entorno? Manierista. Manierista veneciano. Él no es veneciano, él es griego. Pero él toma los colores de los venecianos. Y fíjate ¿qué es lo que es el manierismo? Porque esto es una clase, esto es un programa pedagógico. Manierismo viene de a la manera de, o a la manera de. El término fue mal usado. No debiera llamarse manierista lo que se llamó manierista. Ellos ven el manierismo como cuando Miguel Ángel empezó al final de sus días a deformar la figura. No tenía esa perfección porque por convicción, no por falta de capacidad. Y el Greco deformaba la figura. A eso se le llama manierismo. Sin embargo, es a la manera de Miguel Ángel, o sea, a la manera de los clásicos. Yo creo que ahí hubo un error de nomenclatura en esa época y se quedó con ese nombre. Yo te he escuchado, lo he leído, me preparé un poco de que el Greco está entre los más grandes de todos los Yo diría que sí. Mira, bueno, el Greco no es español, pero se desarrolla en España. Es que España es tan pródiga, España es un país especial. A ti te dicen rápido, dime 5 maestros de la pintura y fácil que tú sueltas 5 españoles sin darte cuenta. Velázquez, Picasso, Goya, Murillo, y puede decir el Greco, Dalí. O sea, España es tan fecunda en genios. Porque Greco nació en Grecia, pero se desarrolló en España. Nació en Candia, vivió en Creta, después en Venecia y se desarrolló en España. ¿Sabes que estuve en Creta el año pasado, un evento deportivo? Y allá el Greco lo ponen como... Nació allá. Entre en la isla de Creta, como entre las grandezas, ¿no? De que tener el nacimiento de un pintor. No, y en Toledo, o sea, y su obra más famosa definitivamente es El entierro del conde de Orgaz. Y es interesante porque él aparece en el cuadro y su hijo aparece en el cuadro, que también sería pintor. ¿Dónde están las principales obras del Greco? En una iglesia, en un espacio en el Toledo, y hay arriba como un museo de cuadros del Greco. Pero el entierro del conde de Orgaz tuvo una multitud viéndolo, tiene que estar viéndolo levantando la cabeza.
Toledo es interesante porque tú subes en un taxi y bajas a pie. Y bajas a pie y encuentras muchos tipos de arquitectura. ¿Cuántas horas está? Es cerca, yo fui en tren, no creo que llegue, no, mucho menos. Así mismo, y se come bien también. En España se come bien en todos los lugares. Sí, pero de Madrid van a comer allá el asunto. Tú sabes que me pasó algo hasta bonito. Yo estaba con Patricia allá, mi esposa. ¿Quién es Patricia? Ya lo dije. Mi esposa, Patricia. Sí, pero tú lo dices como despectivo. No, lo digo con respeto. ¿Tiene problema con ella? No, para nada, me está mirando ahora mismo. Sí, pero te veo, dije Patricia. Tú estás sembrando cizaña. No, pero fíjate que nos pasó. Que por cierto, la vi muy elegante el lunes. Ella es elegante en esencia. Ah, ya lo arreglaste. Sí. Tú sabes que estábamos en Madrid y unos señores nos dicen, mira, nosotros tenemos una medalla que yo no sé si volvamos a Europa. Y lo que yo no conozco Toledo, Patricia no tenía el ánimo de ir a Toledo. No lo tenía, por razones de ella, no lo tenía. Quizás la primera vez fue con taco, yo no sé qué pasó ahí. Y se cansó. Pero bueno, digo, concho, me da un apuro tan grande con ellos dos. Porque queremos ir con ustedes y que tú no lo expliques. Y eran 2 tercios, o sea, ellos no, lo que tú digas. Recuerdo que fuimos a un sitio a comer y le dijimos a la muchacha que servía, mira, trae 4 platos sin decirnos cuáles, que la gente de Toledo le gusta pedir aquí. Ah, perfecto. O sea, todo estaba exquisito. Plato, yo le dije, no lo que come el turista, le dije, no, lo que come la gente de aquí. Porque tú sabes que esos restaurantes de turistas no es igual que el restaurante, ellos saben. Y ese creo que no lo recomendaron como un buen sitio. Se come bien, es hermoso. Toledo es una cosa espectacular. Entonces, allí está la obra del Greco. Del Greco principalmente. Por estos lares no hay nadie con en 4 el Prado hay 2 o 3 obras del Greco, unas cuantas, pero no. Por estos lares no hay. No creo. De estos lares así, de las Islas del Caribe y eso, yo creo que donde más puedo encontrarse una obra de un maestro así es en el Museo de Ponce, que es tremendo museo. Aparte de que Ponce es mi ciudad favorita de Puerto Rico, es la que yo veo más hermosa. Tiene como ese aire de Gascue, del Gascue de antes. Ahí vivía la aristocracia. Y hay un buen museo ahí. El Museo de Ponce de los Ferrer, que donaron su casa con sus obras de arte. Yo te digo, hay obras de Rodin y un museo de importancia. Qué bien. Yo creo que sí, Gamal, que siempre será oportuno cuando coincidan estas fechas conversar con las personas sobre la importancia de los mismos, porque es un poco de lo que va haciendo el programa, que cuando termine usted tenga un refresh, esté al día sobre estos grandes señores de las artes, así bien sea de la ciencia. Entonces, coincidiendo un día como hoy su fallecimiento, justo recordar el Greco, que es una combinación entre un griego, que los griegos eran comerciantes puramente. Los griegos guardan su historia. Esa es la verdadera cuna de la cultura. ¿Y por qué siempre ha tenido un rezago en cuanto a las inversiones? ¿Qué es lo que pasa con Grecia? No, es que Grecia, mira, a Grecia la hace más grande Pericles. Ese es el siglo de oro de Grecia, el siglo V. Es la época de Sócrates, la época de Fidias, Mirón, Policleto, o sea, los grandes cultores, los grandes artistas, los grandes pensadores. Y el mismo Pericles era un intelectual, era un filósofo, un pensador, que muere en una pandemia, Pericles. Muere de la peste, básicamente. Pero, ¿qué es lo que uno hace cuando va a Atenas, por ejemplo, de paseo? O que va a la Acrópolis, sube y ve el Partenón de Atenas, ve el Erecteión. Todo eso, esa es la era de Pericles. La era de Pericles. Y sabían tanto los griegos, señores, el número pi o phi, que es irracional y absurdo, porque no hay calculadora que lo aguante, es un número infinito que no tiene fin. O sea, tú vas poniéndole el número, el pi no tiene fin. Pi o phi viene del nombre de Fidias. Y Fidias fue el que trabajó las metopas del Partenón de Atenas. Porque el Partenón, tuve una buena discusión con alguien que me dijo que Fidias hizo el Partenón. Digo, no, él trabajó las esculturas, Fidias era escultor. Ictino y Calícrates lo hicieron. Pero ya conocían Luisín, esto es increíble, el número phi o pi, lo conocían los griegos en el siglo V.
Y es utilizado en el Partenón de Atenas para crear la famosa espiral de la belleza. Esa espiral tú la ves en el caracol, la ves en las constelaciones, la ves en el oído humano. O sea, es una cosa extraordinaria. ¿Qué tú dirías que es lo que más se destacan los griegos? ¿Las artes? ¿La historia, la literatura? Porque las huellas de la historia con el Partenón, las huellas de sus, no de sus conquistas, sino de su territorio, porque por lo que tú estás diciendo y por lo que se conoce de la historia, su gran legado son los pensadores, los filósofos, Pero las mira, matemáticas. ¿De dónde salieron las matemáticas? Pitágoras era un genio, era griego, el famoso teorema que descubrió cómo encontrar el área de un triángulo. Y la rectángulo. filosofía en esencia. De los griegos, mira. Y el teatro. Y el teatro. El teatro es fundamentalmente griego. Las leyendas de Homero. O sea, Homero Tienen 2 o 3 textos de literatura con Homero. y Cicerón, donde se cifran las historias bien contadas de las batallas y todo eso. Pero, ¿cuál sería en el portafolio de presentación de ciudades? ¿Cuál sería el de Grecia? ¿Cuál sería su portaestandarte? Porque ahí y arquitectura. Hoy los mediterráneos, hoy la comida mediterránea. Muy buena. Pero fíjate, Cicerón declara, La gastronomía. designa a Herodoto de Halicarnaso, griego, padre de la historia. Yo no lo hubiera hecho porque Herodoto inventaba mucho. Y yo quedé muy gratamente impresionado con una conferencia del general Soto Jiménez. Te lo digo, aparte de su conocimiento, que es vasto, es un gran orador. Y él hablaba del rigor de la historia. Herodoto era un tipo, él mismo dice en el libro, Herodoto, yo escribí lo que me contaron, no necesariamente lo creo, pero ven acá, ¿y cómo la cosa? No, el historiador investiga como Tucídides. La historia dominicana hay que investigarla. Y tú has mencionado cosas, señores. Santana hizo cosas viles, pero Santana hay que estudiarlo mejor. No, Santana hay que ponerle que previo a hacer lo que él hizo, él fue lo que dio el frente y libró la batalla, porque todo malo tiene su cosa buena. Y son cosas que a mí me da hasta temor decirle porque me acaban en las redes. Pero déjeme decirle algo, hay que entender la gente en su circunstancia. Eso es lo que dice José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Y al revés, yo siempre he entendido las circunstancias del coronel Camaño. Al revés. Y si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. O sea, yo tengo que ser yo y mis circunstancias, básicamente. Entonces hay que entenderlo así. Francisco del Rosario Sánchez del Rosario, hay que estudiarlo mejor. Para mí fue un hombre grande, Sánchez. Sánchez juzgado por traición y condenado. Y él explica por qué él entró por ahí, por Haití. Pero hay que entenderlo en su contexto. Esas cosas, y son personajes que les falta estudio. La misma historia que Duarte se fue a Venezuela. O sea, son circunstancias que hay que verlas. Pero tú estás diciendo una cosa muy profunda, Gamal, basado en el hecho de que la historia, cada quien la quiere contar a su manera. Cada quien quiere ver una arista de su manera. Y los pueblos también asientan historias mutiladas, donde no están completas y donde no es justo. Y yo he querido escarbar un poco de Grecia, porque Grecia es la cuna de muchas cosas, pero sobre todo la cuna de una parte de la historia, ¿sí?, que todo se va para Roma. Por eso es que todos los caminos conducen a Roma, pero Grecia... No, porque los romanos hacían todos los caminos, o sea, salían de allá. Y terminaban allá. Por eso la peste afectaba tanto a Roma, porque estaba demasiado bien comunicada. Entonces, es interesante. Hasta la brisa llegaba más fácil. ¿De quiénes se forma el pueblo romano? De los etruscos y de los griegos. Pero de los griegos en el pensamiento y las artes, y de los etruscos en el sentido práctico. Y si yo te digo que la historia debe estudiar un poco más profundo a los griegos y a los árabes, que en el Parnaso de la historia están ubicados como relegados, como rezagados, con más falencias y debilidades que la gente la sintoniza en términos despectivos. Los árabes civilizaron España, por Dios. España estaba en una etapa... Y parte de Europa. Claro, yo te digo, tenían el retrete con
y Grecia El culturizó. retrete con desagüe lo tenían y 300 años después Versalles no tenía baño. Y Grecia culturizó una parte de cosas. ¿Y de dónde viene el álgebra? Acuérdate que, exactamente. Aljaber, el algoritmo, algoritmi, Sí, que hoy está en lo el que libro de está Baldor. ¿Por qué aparece un árabe en el libro de Baldor? Sí, que es lo que está dominando. Por cierto, no te olvides, oye esto, que en Grecia fue que se habló del Dios desconocido. El apóstol Pablo. Pablo ahí, En el Areópago, que es la colina de Ares. o de y Marte. eso que ustedes leen en la Biblia, mis queridos amigos de Corinto, es Corintia, Corintias. Pero los pasajes de Pablo y una serie de Saulo, Pero Saulo era un erudito, no el caso de un pescador como Pedro. Saulo era un intelectual, Pablo de Tarso. Y entonces hablaba perfectamente el griego también, y era ciudadano romano, porque Sí. nació en Tarso. Lo que a mí pasa me impresiona lo del Dios desconocido, porque Eso es cuando genial. él hace eso, él fue a lo infinito, él fue a hablarle a gente que estaban diametralmente en otra onda, en otro aspecto. Mira, hay un ¿no? autor que dice que en Atenas había más dioses que gente. Era más fácil encontrar un dios que un hombre. Entonces, cuando Pablo Déjame llega, decirte, muy buena esa. sí, ellos sueltan una ley, ya no se permite otro dios. Y acusan a Pablo de predicar otro dios. Sí. Pero tenían tantos dioses que había un templo al dios no conocido en Atenas. Y él le dijo a ese, Y él le ese dice, vengo a hablar. no, pero el mío no es nuevo. El mío es uno que ustedes adoran sin conocer. Ese fue el que hizo los cielos y la tierra. Oye, qué discurso. Era un orador de categoría. Tremendo. Pablo. Paraba. Y fue el que los perseguía. Pero Los que le dijo al cristianos. excelentísimo Festo, por poco me persuades a ser cristiano. Porque el tipo tenía verbo. O sea, el apóstol Pablo era un hombre educado. Sí. Además, nos vamos a la pausa, Y hoy, hombre. hoy tenemos un tema de primera. Espérate, que me ha fascinado este tema. Tenemos que coger ciudades, porque nosotros nos vamos nada más a los museos. Hoy el Greco hizo historia, nos metió en Grecia, pero ha terminado Grecia más interesante. Grecia a veces me la ponen como Cenicienta. Ahora, Gamal, lo que nunca voy a entender de Grecia es el idioma. Qué difícil. Te hago un cuento, un chiste. Sí. Hay un tipo que está muy en olla y ve el periódico y que se busca políglota. Dice, ven acá, ¿qué es lo que es eso? Dice un tipo que habla mucho idioma y dice, no, que yo necesito trabajo. Yo no tengo un centavo. Y se aparece. ¿Qué idioma usted habla? Le dijo, todos, menos el griego. ¿Usted habla chino? Dice, eso es griego para mí. O sea que él lo hablaba todo, menos el griego. Pero vamos a la pausa. Pero ¿Qué tenemos? lo que tenemos bueno. No, pero dale un brief pequeño y cuando vengamos lo Y anunciamos. que hable del tema, que es el experto. Miren, cuando ustedes pasan por la Plaza España, hay una carpa inmensa de 1000 metros cuadrados, donde hay 500 de una inmersiva, de una exposición inmersiva. Eso es magia, eso es impresionante. Y el principal responsable de ese trabajo inmersivo, lo tenemos aquí de invitado, directamente importado desde Madrid. Claudio Misiego, ustedes lo recordarán por su madre, con el permiso de Claudio que me está mirando de lejos. Betty Misiego, que es una leyenda viva, vive en Málaga ahora mismo, Yo no sé, y está cantando de nuevo y tiene voz como siempre. yo no sé si es leyenda por allá, pero aquí sí lo Aquí es. una leyenda inolvidable, y su amistad con Emón Elías, y fueron tiempos fantásticos. Y vamos a entrevistar a Claudio en el contexto de la inmersiva, porque él ha trabajado en muchos países, Luis, pero que lo diga él. Para nosotros es un honor de verdad tenerlo. Vamos a la pausa.